Empecemos con la demostración. Vamos a dar algunas ideas, algunas formalidades no las vamos a tener bien hechas. Entonces, vamos a usar el teorema de Taylor en una variable. ¿Para qué función? Entonces, definimos la función g de t igual a f en a más t por h. Entonces, la g es una función que sale del 0,1 en R y, bueno, por cómo está definida la función f y que tenemos todo un abiertito alrededor del ala, podemos pensar que el t se mueve entre menos epsilon y 1 más epsilon, o sea, en un entornito del 0,1 para estar seguros de que vamos a poder calcular el límite en algún momento para la f o las derivadas, para la g. Yo quiero calcular las derivadas de la g. Entonces yo digo que la función g va a ser cm más 1 por estar componiendo la f que si era c más 1 más 1 y la función a más t por h también es una función derivable. Entonces, y infinitas veces derivable porque es una recta, ¿está bien? Entonces empecemos a calcular para esta función g, que es la que estoy definiendo, a la función g le vamos a calcular el polinomio de Taylor en el punto, si yo voy a querer para la f en a, va a ser en el punto t igual a 1, ¿está bien? Pero primero empecemos calculando la derivada de la g. Entonces calculemos. ¿Cómo hago para calcular la derivada de la g? Entonces empecemos g', como la f es una composición, acuérdense que cuando derivo una composición es el gradiente, en este caso va a ser el gradiente de la f evaluado en a más t por h por la derivada de a más t por h. Y la derivada de a más t por h, cuando derivo respecto de t, como es una recta, me va a dar el vector h, ¿está bien? Entonces, la derivada de esta función, de la a más t por h, la derivada de esta función me da h, entonces es gradiente de f en a más t por h producto punto h, ¿está bien? Nos da eso. O sea, con la notación que acabamos de introducir, es la que acabamos de introducir es gradiente punto h en f evaluado en a más t por h, ¿está bien? Con la notación que acabamos de introducir, porque esto que va a ser derivada de f respecto de x1 en este punto por h1, más derivada de f respecto de x2 en este punto por h2, más, o sea, con la notación que acabamos de introducir es esto. ¿Está bien? Acá lo escribimos, g' en t es esto. Es h1 por derivada de f respecto a x1 en a más t por h, que es la notación introducida. Bueno, entonces ahora a esta función, a esta, la g', calculémosle la g segunda. Entonces, fíjense que ahora mis f's van a ser derivadas respecto de xy. Entonces, como estoy derivando respecto de t, esto va a salir afuera y voy a tener que aplicarle esta definición, la misma que hicimos acá. Mi f ahora va a ser la derivada de f respecto de xy y volver a hacer todo. O si quieren, como tengo que derivar esto, tengo que hacer la regla de la cadena a la derivada respecto de x1, ¿está bien? Y tengo que derivar eso respecto de t. Más, después h2 por la derivada respecto de x2 y a esta composición derivarlo respecto de t. Entonces fíjense que cuando hago todo esto, ¿ves lo que estoy diciendo? Tengo que hacer la derivada de esto, va a ser, sale el HI, me queda esta derivada, entonces yo digo, aplico lo que acabo de hacer acá en estrella a esta función, a la función derivada respecto de xy. Y entonces, por lo que acabamos de escribir arriba, ¿cómo me va a quedar? Suma i desde 1 hasta n, h sub i por la suma k desde 1 hasta n, hk derivada respecto de xa de la función f, entre comillas, evaluado en a más t por h. Entonces, cuando hago la multiplicación de todos contra todos, fíjense que me quedan todas las derivadas posibles segundas. Cuando lo hago sobre i sobre j, todas evaluadas en a más t por h. Conclusión, con la notación que hicimos es gradiente punto h al cuadrado en f en a más t por h. O sea, la derivada segunda de la g tiene esta escritura. Conclusión, por inducción, si lo hacemos,
la derivada jésima de la derivada jésima de la g me va a quedar con la notación introducida recién, gradiente punto h a la j de la f nada más t por h. Entonces, ¿cómo es el polinomio de Taylor de la g de orden m? Usemos el teorema de Taylor para la g. Ya hemos calculado cuánto vale la g', la g segunda, la g jésima, y lo hagamos como yo lo quiero hacer. Quiero que me aparezca, en realidad quiero que me aparezcan la f y las derivadas de la f en a. Y nos dimos cuenta que hacer f en a es cuando pongo t igual a 0, ¿está bien? O sea, en g igual a 0. Entonces, lo hagamos. Entonces, vamos a hacer el desarrollo de Taylor de la g centrado en 0 y evaluado, según lo que teníamos antes, como era el polinomio Taylor que escribimos, en el x igual a 1. ¿Está bien? Entonces, acuérdense cómo teníamos escrito. A ver si encuentro la hoja. Fíjense cómo era. El de Taylor en general. Yo decía f en x es igual a f en a más f' por x menos a. Bueno, estoy usando acá mi a va a ser 0 y el x va a ser 1 para la función g. Entonces lo escribimos. ¿Cómo me va a quedar? G en 1 va a ser igual a g en 0 más la derivada jésima en 0 sobre j factorial por 1 menos 0 a la j desde 1 hasta m, por la derivada, este es el resto, m' más 1 en sí sobre m más 1 factorial en 1 menos 0. Y sí es un punto entre el 0 y 1, que eso era lo que me decía el teorema de Taylor en una variable. Entonces reemplacemos lo que acabo de decir ahora para cómo me queda en términos de la función f. Entonces en términos de la función f, ¿cómo me queda? Me va a quedar. O sea, ¿qué quería decir f en la g en 0? ¿Está bien? Perdón, la g en 1 igual a g en 0. Recordemos que la g era f nada más t por h. Entonces, haciendo los reemplazos adecuados, g en 0 es... g en 1 es f en a más h. Y la g en 0 es f en a, y ahora empecemos a reemplazar en dónde tengo que evaluar las cosas, quién eran las g', la g jésima, reemplazo y me quedo que f en a más h es f en a más gradiente punto h a la j sobre j factorial en f evaluado en a, j desde 1 hasta m, más el resto. ¿Está bien? Es todo reemplazar la cuenta que hice para la g. Pero bueno, ahora, entonces, observemos. Entonces esto va a ser el resto y esto va a ser el polinomio de Taylor de orden m, donde involucra todas las derivadas de orden hasta el orden m, o sea, todas las derivadas parciales de orden 1, todas las de orden 2, este j me va indicando el orden de la derivada parcial que va involucrado en ese sumando. Y ahora el resto, que se escribe gradiente punto h en punto m más 1 de la f en un a más xi por h sobre m más 1 factorial. Fíjense cómo me queda escrito esto. Esto me queda escrito con la notación esta de ahí, que es m más 1 factorial sobre i1 y n sería acá. Así, n, pero la suma es hasta m más 1. Y tengo h1 a la i1, hn a la in y las derivadas parciales de orden m más 1, todas las posibles. Ese es el término, es el resto de orden m, ¿está bien? Involucra las derivadas parciales de orden m más 1. Entonces fíjense qué es lo que me dicen que todavía tengo que hacer. El teorema me decía, primero cómo escribíamos el de Taylor más un resto, pero ahora tengo que probar que el resto dividido la norma de h a la m tiende a 0 cuando h tiende a 0. Pero hagamos un poquito de cuentas. Fíjense, el resto, m en módulo, meto el módulo acá, es menor o igual que meter el módulo adentro, y fíjense que acá tengo hi1, hin, hn, in, donde cada uno de estos, la suma de estos exponentes me da m. Entonces cuando yo desparramo
el módulo, acá cada uno de estos puedo cambiarlo por la norma de h. ¿Cuántas normas de h tengo? Sumar este exponente que es h a la m, ¿está bien? Entonces acá tengo la norma de h a la m, sale fuera de esta suma y meto el módulo adentro acá. Y acá, justamente, me queda, esto lo puedo acotar, por ejemplo, por m más 1 factorial, a esta cosa lo saco afuera, y me va a quedar la suma, suma de estos números, que acá puedo usar la hipótesis que dije que toda la suma de las derivadas emésimas estaban acotadas, ¿está bien? Eso es lo que pedíamos en alguna bolita. Entonces cambio esto y esta constante, lo cambio por una C tilde, por ejemplo, y me quedó que el resto, el módulo del resto, está controlado por una constante por la norma de h a la m más 1. Ah, perdón, a la m más 1 porque tenía esta suma, sumaban m más 1. Entonces, ¿qué me dice que tengo que probar? Entonces, si yo hago el módulo del resto dividido h a la m, me va a quedar c tilde, miembro a miembro, dividido por h a la m, y me va a quedar todavía una norma arriba. Y esto tiende a 0 cuando h tiende a 0. Porque lo que estoy diciendo es que el orden de este polinomio que me quedó en el resto, el orden de este polinomio es de orden m más 1. Así que si yo divido esto por norma de h a la m, eso tiende a 0, porque es las cuentas que hemos estado haciendo todo el tiempo por ejemplo, para calcular límites en el origen. Eso lo hemos estado haciendo mucho. Entonces, ahí, por eso es la hipótesis que tengo que pedir que todas estas sumas estén acotados para sacarme eso como una constante fuera de lo que quiero probar, ¿está bien? Para poder probar que el resto dividido la norma de h a la m tiende a 0 cuando h tiende a 0. Bueno, entonces ahora nos falta probar la unicidad. Entonces ya hemos probado la parte, primero lo que dice el teorema, después lo que dice de que el resto cómo se comporta, cómo tiende a 0, cómo que tiende a 0. O sea, lo que estamos diciendo que tiende más rápido que h a la norma de h a la m. Y ahora probemos la unicidad. Entonces la unicidad nos dice, supongamos que tenemos otro polinomio, q de orden m, que tiene la propiedad que tiene el de Taylor, que si yo hago f n más h menos el polinomio q y divido por la norma de h a la m, esto tiende a 0 cuando h tiende a 0. Supongamos que tengo otro polinomio. Entonces yo lo que quiero probar, recordemos, es que el polinomio q y el t, dado el que acabo de definir ahora, que involucra las derivadas, hasta las derivadas emésimas, son iguales. Entonces, hagamos este polinomio q menos el t y divido por la norma de h a la m. Veamos qué propiedad tiene esta cuenta que quiero hacer. Entonces, yo lo que hago acá es sumo y resto f en a, sumo y resto f n más h, ¿está bien? Sumo y resto. Uso la desigualdad triangular. Y por hipótesis, lo que acabamos de probar es que esto tiende a 0 cuando el h tiende a 0, porque lo de acá arriba me daba el resto. Y esto es lo que le estoy pidiendo a este polinomio nuevo, que digo, si existe, tiene que tener esta propiedad. Entonces, esto es lo que estamos suponiendo y esto es lo que acabamos de probar. Entonces, lo que estoy diciendo es que toda esta resta tiende a 0 cuando el h tiende a 0, dividido por h a la m, ¿no? Todo esto tiende a 0 cuando h tiende a 0. Perfecto. Entonces, yo digo que probar esto va a implicar que Q es igual a T. El Q sub M es igual a T sub M. Entonces yo digo, bueno, supongamos que no, que esta resta no me da igual a 0. ¿Qué quiere decir que esta resta de dos polinomios no me da 0? Bueno, quiere decir que va a existir algo. Fíjense que esto es un polinomio de orden M, donde decir de orden m es que tiene monomios de orden m no nulos. ¿Está bien? Entonces, esta resta de dos polinomios me da otro polinomio de orden m. Que no sea el nulo quiere decir que existe algún monomio de orden k, entre 0 y m, algún monomio que es no nulo, ¿está bien? Que no se me cancelaron todo, que tiene algún coeficiente no nulo. Entonces, sea k
el monomio de menor grado tal que esta resta es distinto de 0. O sea, pensemos cuál es el de menor grado que no se anula. Entonces eso lo llamo K. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a escribir esta resta? Esta resta se escribe de esta forma. QM en H menos TM en H se escribe como ese monomio, los monomios de orden K, el primero no nulo, más otra parte que son todos los monomios de orden más grandes que K. K es el primero no nulo que existe cuando hago la resta. Y cuando digo monomios, pensemos todos los de orden K y fíjense que acá está en la suma de todos los polinomios de orden K. Por ejemplo, si dijera 2, estaría x1 cuadrado, en otro polinomio sería x1 por x2, x2 cuadrado. Esos serían todos monomios de orden 2, ¿está bien? Depende si estamos en R2, bueno, ahí lo hice pensando en R2. Pero es juntar todos los monomios de orden K, el más chico que sea no nulo. Ese elijo acá y acá están todos los de orden más grande. Bueno, entonces vamos a hacer el truco que hacemos siempre. Cuando digo esto es distinto de 0, quiere decir que cuando evalúen algún H, o hay H's donde esto no se anula, ¿está bien? Entonces tomemos un U vector unitario y vamos a saber que S en K de U va a ser distinto de 0, ¿está bien? Fíjense, bueno, sí. Y consideremos el H que sea T por U, con T un número real. Entonces, escribamos la cuenta esta que tengo acá arriba, lo escribamos en T por U. Entonces, QM menos TM en T por U dividido T por U a la K. Vamos a hacer dividido T por U a la K. Fíjense cómo me queda. Esta resta dijimos que era el SK en T por U más Z en T por U dividido T a la K. Saquemos T, desparramemos esto en este sumando y en este sumando, ¿no? Me queda en este de acá me va a quedar SK de T por U dividido T a la K y acá Z de T por U dividido T a la K. Fíjense que en este monomio, como son todas cosas de orden K, el T, que es un número real, va a salir elevado a la K de cada uno de los sumandos, ¿está bien? Porque como las potencias que aparecen de los X o del 1n son a lo sumo K, el T, o sea, son igual a K las potencias, entonces acá va a salir el T a la K de esos sumandos y bueno, entonces voy a poder cancelar el T a la K de así, ¿está bien? T a la K dividido T a la K. Y en este no, pero fíjense que si K tiende a 0, si el T tiende a 0, acá me va a quedar no nulo porque sabemos que el SK en U es distinto de 0. Y fíjense que en este de acá va a tender a 0 porque todos los exponentes de acá arriba eran más grandes. Los monomios acá son más grandes que K. Entonces, por lo que ya sabemos, el polinomio de este orden cuando divido por T a la K va a tender más rápido a 0 que el de abajo. Entonces esto va a tender a 0 y esto no, va a ser algo distinto de 0 por hipótesis. Y por otro lado, ¿qué es esto? ¿A qué tiende de este lado de la igualdad? Bueno, de este lado de la igualdad hago el truco de multiplico y divido por TU a la M menos K, la norma de TU a la M menos K. Esto de acá, cuando lo sumas, me da orden M, así que todo esto tiende a 0 cuando T tiende a 0, porque es la hipótesis, o sea, porque es lo que acabamos de probar allá arriba, y esto también tiende a 0 cuando T tiende a 0, y por lo tanto, de este lado tiende a 0, de este lado no tiende a 0, conclusión, no puede ser que Q menos T sea un polinomio distinto de 0. Q menos T es un polinomio que me da 0. ¿Está bien? Entonces, ahí hemos probado el teorema. Hemos probado el teorema de Taylor que nos dice lo siguiente. Acá vamos.
Entonces el teorema de Taylor lo que hicimos es construir un polinomio en el que involucra todas las derivadas de orden m de la f, y entonces la f en un punto a más h se escribe como la f más todas sus derivadas de orden m, menor o igual que m, más un resto. Este resto tiene la propiedad que cuando divido por la norma de h a la m tiende a 0 cuando h tiende a 0, y este polinomio t construido así es único en el sentido de que si existe otro que tiene la misma propiedad que el de Taylor, o sea que f en a más h menos q dividido norma de h a la m tiende a 0 cuando h tiende a 0, entonces q es el polinomio de Taylor.